social, ¿no? A ver, primero una pregunta. ¿Es correcto decir una pirámide social cuando hablamos de sociedad? ¿Siempre, siempre? Le pongo un caso, y para aunque no lo crean jóvenes, que ustedes van a pensar que yo soy perverso, ¿no? Se decía que el Perú era una pirámide social. En el último censo nacional que se ha hecho en el Perú, ya no es así, señores, ahora es un robo. ¿Ya? Porque la clase media ha crecido mucho. Y los sectores que los comunistas dicen la gente pobre, cada vez es menos. Vean el último censo nacional. Y esto es bueno, ¿no? Que la clase media aumente. Era contra bueno. Y se ve, pues, ¿no? Señores, ustedes cuando eran niños veían tantos edificios, tantos carros, ¿no? Ustedes salen allá afuera, es un parqueo para los carros de los profes. Antes de la universidad, ningún profesor tenía carro. Cuando son la clase media, se refiere a la clase media como de bien trabajadora. Hay muchas. ¿No? Incluso los sectores migrantes, ¿no? De la sierra son parte de eso, ¿no? Por ejemplo, en Lima, ¿ustedes saben cuál es los distritos más pujantes? Los olivos. En mi caso, profesor, yo veía que donde yo nací, estaba cerca de la Vapo, la fábrica de la Vapo. ¿El Callao? No, por la Marina. Y ese sector se llamaba soldadura, por el tema de que había mucho ahí al lado de lo que era la industria metalúrgica, presión de fierros, talleres de autos. ¿No es un separador industrial? Claro, era más abajo que el C por ahí, pero era zona prácticamente la mayoría. ¿No? Los sectores así han mejorado, ¿no? Entonces, ya esto viene a ser un sector B, porque hay A1, A2, ¿no? Y eso es, el asunto es que se llegue hasta más, que la clase media sea más grande, ¿no? ¿Y podemos estar en contra de eso? No. Lo que pasa es que acá en el Perú la gente nunca dice la verdad, miente, ¿no? Bueno, entonces, fíjense en este esquema y esto, ¿no? Entonces, desde luego que en el Perú, ¿no? La economía ha mejorado. Así vengan otros, y podemos discutir si quieren 3 días, ¿eh? Vamos a ver. Entonces, ¿quiénes están acá? Todos los que antes eran así, ¿no? A veces menos la parte de extrema pobreza. A ver, ¿quiénes son, no? Antiguamente los que estaban en las fábricas, los obreros, ¿qué hacían en las fábricas? Porque ahora son empresarios. Por ejemplo, la empresa Anipsa, ¿no? Hay una empresa que se llama Anipsa, que fabrican pinturas. Es de 2 hermanos huancaínos, ¿no? Que llegaron a Lima, ¿no? Y se dedicaron a hacer pintar, ¿no? O así, soplando inicialmente. Anacleto y Pedro, 2 hermanos, ¿verdad? Y son multimillonarios. ¿Verdad? Empezaron a hacer eso, aprendieron a hacer los matizados y aprendieron, tienen su fábrica. La sociedad limeña ha cambiado. Ya no es la sociedad de los blancos, ¿no? Es la sociedad de todos los migrantes, todos los gringos, ¿no? Y lo que llaman la clase blanca, el racismo, señores, la gente blanca es una minoría. Aquí está, los chicos hablan la verdad, pues no sé, este tipo de cosas. Racismo, señores, si la raza blanca es la minoría, pues. Bueno, decimos de que la sociedad colonial fue una sociedad clasista y racista. Es el concepto
tenemos que ver que en la colonia prevalecía la cuestión de clases sociales y de raza. Dice, ¿no? Existía una profunda jerarquización y diferencias entre las clases sociales más poderosas y clases menos poderosas, ¿ya? Para que una persona fuese ubicada en cualquiera de las clases sociales, se tenían dos criterios: el criterio económico y un criterio étnico-racial. Si nosotros comparamos, ¿no?, el panorama de la sociedad peruana actual, de la sociedad colonial, y hacemos una mirada a Europa, ¿no? En Europa, voy a traer esos datos, ¿eh? Existieron, ¿no?, clases sociales como las castas, ¿ya? En una casta, ¿no?, por ejemplo, no era que yo ahora soy un profesional y estoy ganando plata y entonces ahora me hago socio de un lugar, ¿no? Soy una clase, no, señor. En ese tipo de castas se nace, ¿ya? Y tú vas a mantener un estatus, ¿ya?, que lo tienes desde antes que naciste, ¿no? ¿Por qué las monarquías se tienen que casar? Pero ahora ya está cambiando un poco, ¿eh? Un príncipe o una princesa. Y entonces el problema era, ¿cómo es que una princesa? Porque la Casa Real de España, ¿no?, el anterior, el papá Juan era Alfonso. ¿ah? Ahora es el rey Felipe, ¿no? Su padre étnico racial. Entonces, a la más el estilo de las aristocracias europeas, ¿no? Las aristocracias europeas, ¿no?, se desarrollan en ese contexto, un contexto económico, un contexto clasista, pero acá más racista, pues, ¿no? Porque en Europa, podríamos decir que en Asia también, ¿no?, en la China, en Japón, pues casi todos son iguales, racialmente, ¿no? Pero en cambio llegan al nuevo mundo y encuentran una raza diferente y ellos van a aprovechar eso. Van a aprovechar eso para dominar y establecer jerarquías, ¿no? Entonces alguien dirá las élites, una palabrita muy, muy manoseada, ¿no? Las élites, ¿no? Pero era un sistema, ¿no? Un sistema, sí, de oprobio, es verdad, ¿no?, de abuso, es verdad, ¿no? Pero entendamos, ¿no?, nosotros que, por así conocemos, ¿no?, el tema estructural, pues somos fanáticos de Levi Strauss, ¿no? Y entendemos, ¿no?, de que un análisis tiene diferentes cosas, ¿no? Lo económico, lo social, lo político, ¿no?, lo hasta biológico, ¿no?, lo ambiental, ¿no? Todas esas cosas son las que tenemos que analizar, ¿no? Entonces, por eso yo les pido que el análisis vean así, ¿no? No solamente algo, ¿no?, sino todas las cosas que están ahí en esa lectura. Bueno, esto significa que por muy pobre que sea el europeo o blanco, siempre se le considerará por encima del indio con dinero. Y nosotros vemos actualmente, ¿no?, por ejemplo, las migraciones a Estados Unidos. Estados Unidos tiene gente de todo el mundo, ¿eh? Pero alguna vez hicieron problemas cuando llegaban, por decir, de Rusia, ¿no? De Rusia ha habido mucha gente de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de Irlanda. La gran mayoría de la población norteamericana es de origen irlandés. Pero cuando llegan los mexicanos, que están ahí al lado, han puesto rejas. Cuando llegan los latinos o los africanos, ¿no? Entonces eso significa que es una sociedad racista, ¿no? No les he contado ya varias veces que yo tenía un compañero
España, el Reino de España, ¿no? Cuando dice República de España, es República de Indios, de una manera magnánima, de una manera hipócrita, de una manera populista, ¿no? Sale leyes, las nuevas leyes que se llaman, ¿no? Entre comillas, para que se digan que protegen a los indígenas, ¿no? Pero, o sea, de maltratos, ¿no? Porque era sabido que al inicio de la colonia, ¿no? Los maltratos que hacían los corregidores, ¿no? Los españoles en general, hizo pues de que se generen respuestas violentas, ¿no? Había movimientos, digamos, de lo que quedaba de las poblaciones andinas, de los incas, luego también de los esclavos negros que también se empezaron a rebelar, ¿no? Hay datos de incluso hasta reyes o reyesuelos dentro de los esclavos, ¿no? Digo reyesuelos porque pues no han tenido pues la alcurnia, digamos, todos los privilegios que sí tuvieron pues una aristocracia, ¿no? Entonces hay que entender pues los sistemas económicos por los cuales se maneja pues una relación, ¿no? Entonces los indígenas sobrevivieron a la catástrofe demográfica. ¿Qué es la catástrofe demográfica? Pues la cantidad de muertes. Morían pues por enfermedades, por mala alimentación, por maltratos, ¿no? Porque los errores traen enfermedades. Imagínense, en esa época no había pues ningún tipo de vacuna ni nada. Y moría mucha gente, ¿no? Y pues empiezan a llevarlos a las minas, ¿no? Y las muertes empiezan a crecer tremendamente, ¿no? Dice, para controlarlo mejor, se ordenó que abandonaran sus antiguas poblaciones y formar otras nuevas. Estas eran las reducciones, ¿no? Entonces, a ver, ¿no? Si nosotros nos vamos pronto al Colca, podría conversar con el decano, aquí ya acelera el tema, ¿no? En Valle del Colca hay un pueblo que se llama Yaque, ¿no? Es un pueblo que son casas incaicas, pero con el sistema colonial. O sea, los españoles hacen el sistema de cuadras, lo que llaman un damero, ¿no? Lo que en Lima le llaman el damero de Pizarro, ¿no? Todo el sistema de cuadras que hay, ¿no? Es decir, las cuadras son una modalidad europea. Y así fueron las nuevas ciudades de la colonia, ¿no? Entonces, y esas reducciones es una manera para controlarlos más, nada más, ¿no? Entonces, ahí es otra de las modalidades, como poco a poco empiezan a cambiar todos los sistemas, ¿no? Vamos a ver acá. Buenos días, estimados niños. He estado esperando con muchas ansias este momento para poder dirigirme a ustedes, para que por lo menos escuchen mi voz. El día de hoy vamos a conocer las dos repúblicas. Ya en las sesiones pasadas hablamos de las autoridades locales y de las autoridades metropolitanas en nuestro virreinato. El día de hoy vamos a conocer cómo se fueron organizando en repúblicas y por lo tanto vamos a conocer de qué se tratan las dos repúblicas. La sociedad del virreinato fue organizada en dos grupos llamadas repúblicas. Ello debido a que cada uno de los grupos tenían sus propias leyes. Es así que tenemos a la República de Españoles y a la República de Indios. Pero ¿para qué lo dividieron de esa manera? Vamos a conocer que tenían una finalidad estos señores que gobernaban el imperio de los incas, que se habían adueñado de todo el imperio de los incas y que ahora gobernaban a través del virreinato. Fue el virrey Francisco
Francisco de Toledo, quien dividió a la sociedad en dos repúblicas por los siguientes motivos. Él decía que sería la mejor forma de cobrar los tributos. Es decir, que aparte de ser trabajadores incas, pues tenían que pagar un tributo. Facilitar el control de la población, por ello vivieron en reducciones. Ya vamos a hablar más adelante acerca de esto. Y lo último era facilitar la capitalización. ¿En qué consistía esto? Ya lo vamos a conocer. Tenemos a la República de Indios. Durante el virreinato, la población indígena fue la más numerosa y también la más explotada. Para la corona española, los indígenas eran considerados libres y vasallos del rey, por lo que no podían ser sometidos a la condición de esclavos. Sin embargo, desde el punto de vista legal, eran considerados menores de edad y no podían ser juzgados ni tomados en cuenta como testigos. Ejercían sus derechos mediante un funcionario llamado el protector de indios. Y es así que la República de Indios se divide en dos. De una parte, los indios nobles, que eran descendientes de los incas, quienes asistían a la escuela a recibir instrucción. Y de otro lado, los indios del común. Estos indios del común vivían en reducciones. ¿Qué son reducciones? Eran como tipo unos asentamientos humanos acá ahora para ser más controlados. Es así que los tenían muy vigilados y ellos no podían hacer nada, mucho menos conspirar para sublevarse o para protestar. No, para nada. Vamos entonces a hablar un poco más en detalle acerca de los indios nobles. Decimos que la República de Indios se dividió en indios nobles y los indios del común. Vamos a ver que había mucha diferencia entre los indios nobles y los indios del común. ¿Por qué? Porque estos indios nobles tenían ciertos privilegios ante sus hermanos, los indios del común. Para empezar, estos indios nobles fueron descendientes de los incas y de las panacas reales. Los españoles, con una estrategia, juntaron aparte a estas personas que eran descendientes de los incas, solamente de los incas. Y nosotros conocemos que los incas en esta cultura pues eran la raza máxima, la de mayor privilegio, se creía hijo del sol. Por lo tanto, los indios nobles eran descendientes de estos incas y de las panacas reales, de las familias de estos incas. Hay dos iguales, Aparte, los indios nobles eran exonerados del pago del tributo, es decir, no hacían ningún pago. Eran exonerados del pago del tributo y de la asistencia del trabajo agrícola. Es decir, ellos no se iban a trabajar a ningún lado, mucho menos a las minas. Muchos de ellos alcanzaron grandes fortunas trabajando en el comercio con el arrieraje de mulas y carne. Ahí tenemos, por ejemplo, a uno de ellos con su mula, pues tenían muchas mulas y cobraban por el traslado de las cargas a muchos lugares dentro de sus digamos, provincias donde vivían. Los curacas asistían a colegios especiales donde les enseñaron gramáticas y ciencias, además de ser correctamente evangelizados. A ellos les enseñaron gramática para que les sirviera de intermediario con el grupo de los indios del común. ¿Por qué? Porque estos indios nobles pues estaban aprendiendo a hablar el castellano y a su vez saber el quechua, entonces podían ser como traductores de los jefes del virreinato. Y otra cosa importante, cumplían eficazmente el papel de intermediarios entre la corona española y los indígenas del común, lo que les acabo de mencionar, pues eran intermediarios, es decir, ellos sabían hablar el quechua y el castellano. Ahora conocemos a los indios del común. Estos indios del común constituyeron la mayoría de la población del virreinato. Era la población en mayor masa, la de mayor cantidad.
tanto a más explotar. Realizaban el trabajo obligatorio llamado mina. Este trabajo se realizaba en la mina de Potosí, en el Alto Perú, donde ellos se trasladaban a sacar toda el oro, la plata que había en esa mina. Pues los españoles no lo podían hacer, no, así que obligaban a los indios del común para que se fueran allí a la fuerza. Pues ellos no entendían ni siquiera qué es lo que estaban haciendo, porque no sabían hablar castellano. Después los indios del común pagaban tributos. Aparte de ser explotados, les hacían pagar un tributo. ¿Y en qué consistía ese tributo? En algunas monedas de oro lo pagaban con un servicio, como puede ser si iban a trabajar a la casa de un encomendero, a la casa de una autoridad del virreinato. Mira ahí lo que dice: paguen nomás su tributo, que a cambio el señor encomendero te enseñará el catecismo. Y eso, ¿con qué se come? No entendían ni de qué se trataba. Para los indios del común era todo algo nuevo, porque no estaban acostumbrados a esa forma de vida. En los primeros años del virreinato, los indios fueron entregados a un encomendero, quien a cambio de evangelizarlos y protegerlos, supuestamente, entre comillas, recibían sus servicios personales o su fuerza de trabajo. Es decir, que un encomendero se hacía cargo de un grupo de indios y con el pretexto de evangelizarlos, pues los hacía trabajar para ellos. Los indígenas vivían en pueblos de indios llamados reducciones. Este trabajo, este tipo de organización fue establecido por Francisco de Toledo. Por eso que a Francisco de Toledo se le conoce como el que mejor realizó el virreinato, claro, a su conveniencia. Se crearon para facilitar la evangelización. Estas reducciones se crearon para facilitar la evangelización y para facilitar el cobro del tributo y para saber el número exacto de indígenas. Quiere decir que lo tenían viviendo en estas reducciones y pues los españoles sabían cuántos indios exactamente habían, porque pasaban a cobrar el tributo todos los días. Y por lo tanto en esa reducción había una iglesia donde los indios tenían que ir todos los días devotamente a arrodillarse. Les enseñaron la religión católica, algo que ellos nunca habían visto. Y es así como las dos repúblicas se dividió, primero en la República de Indios. Después, la siguiente semana, vamos a conocer la República de los Españoles. Y vemos acá que en la República de Indios habían dos tipos: los indios nobles y los indios del común. Y quienes sufrieron más fueron los indios del común. Y bueno, hasta acá han sido nuestras clases, chicos. Gracias por escucharme. Muchas gracias. España va a escribir las llamadas nuevas leyes, dice, entre los dos grupos, porque una de las cosas, como repito, de una manera magnánima, de una manera hipócrita, populista, era que no se les puede esclavizar a los indígenas, ¿no? A pesar que en la época de los incas había un grupo que se llamaban, ¿no?, los yanaconas, que en la práctica eran esclavos, ¿no? Bien. Entonces, los dos virreinatos americanos, el virreinato del Perú y el virreinato de Nueva España, México, tuvieron de hacer este tipo de proceso, ¿no? Dice, la separación de dos repúblicas tuvo varias razones: el carácter económico, para una mejor tributación, ¿no?, de los indígenas, para que estén censados, ¿no?, en pueblos o rancherías cercanas a una parroquia, porque asimismo estaban cumpliendo con más facilidad el proceso de la evangelización, ¿ya? O sea, la evangelización pues es una manera de tener también a la población, ¿no?, controlada. Y sobre todo a partir del virrey Toledo, cuando hace la extirpación
instalación de idolatrías, ¿no? Para desaparecer todo, ¿no? Lo que quedaba de las religiones incaitas. Y por ejemplo, ya cuando empleemos en el tema artístico, ¿no? Vamos a ver de que el arte colonial, ¿no? Va a cambiar rápidamente. Porque por ejemplo hay muchos artistas, ¿no? Indígenas, como digo, que es Petito, por decirlo, que hacen pinturas, ahí las tengo, se las voy a dar por supuesto, que cualquiera diría esto lo hizo un europeo, ¿no? Tiene una famosa obra que se llama El Zodiaco, ¿ya? Que hace pinturas que parece Europa. Entonces prácticamente en su mente ya no funcionan, ¿no?, las ideas incaicas, ¿no? Y hay otros artistas, ¿no?, que son pues indígenas también, que son objeto de una fusión entre el arte español renacentista, ojo, y el arte andino, ¿no? Como por ejemplo el famoso barroco andino, ¿no? Es una expresión muy peruana, ¿no? En su momento lo vamos a ver, ¿no? Entonces con esto tenemos que entender, ¿no?, de que los procesos, ¿no?, asimismo existe alguna cuestión legal, pero también el asunto de las ideas. Las ideas son las fundamentales para que un proceso funcione, ¿no? Vamos. Dice, el problema con este registro es que no fue exacto, debido a que muchos indios huían de sus revoluciones. Obviamente, pues claro, no era como hoy día, pues, no como una SUNAT o pucha que existen muchos mecanismos para controlar, ¿no? Había un DNI, muchas cosas, pero por lo menos era lo que se acercaba y lo que más les interesaba a ellos era billete, ¿no? Money. Entonces, y si hablamos de dinero, ¿no?, de economía, hay que ver la manera como se hacían las transacciones comerciales. Si bien es cierto que ya se había establecido, ¿no?, el sistema monetario, pero no era de total uso, ¿no? Lo que acabamos de decir, empiezan a acuñar monedas que no eran, pues, por eso permanecía todavía, ¿no?, eso que se llama pues el trueque, ¿no?, el intercambio, ¿no? Y vamos a ver muchas cosas que se mantuvieron todavía, ¿no? Bueno, entonces dice muchas enfermedades que diezmaron a la población, al tal punto que hubo pueblos enteros que fueron devastados por la guerra, etc. Entonces, zonas que la tecnología fue excesiva en muchos casos, debido a que los civiles debían cargar con el tributo de los muertos. Imagínense qué barbaridad, ¿no? Y ahí están más o menos algunos aspectos, ¿no?, de la sociedad colonial. Entonces, fíjense en este cuadro, ¿no? ¿Qué opinas, Felipe? Es curioso lo que veíamos acerca de que la sociedad colonial era clasista y racista. Pienso yo más que todo que esa diferencia es en lo racial, ¿no? Esa superioridad supuestamente de los españoles como tal sobre los indios, porque en lo económico podría ser al revés, o sea, los caciques ostentaban poder, ¿no?, económico, autoridad legitimada, ¿no?, por sus predecesores, y aún así los españoles los veían pues como seres inferiores, ¿no?, por lo que esa diferenciación estaría más en lo racial, ¿no?, que en este caso en una jerarquía, porque como le comento, había también dentro de lo que es la estructura andina, ¿no?, también jerarquías propias. Bueno, las jerarquías andinas casi prácticamente desaparecieron, ¿no? Entonces y esto es algo que ha merecido muchos estudios, ¿no?, sobre la historia de los incas, ¿no?
que se llaman los criollos, que eran hijos de españoles, a lo mejor nietos, pero con sangre española, y ellos le van a llegar criollos. Y los que sí nacen en España se van a llamar los peninsulares, ¿ya? Es una división clara, ¿no? Entonces, me parece, ¿no?, de que las tonterías de los españoles fueron generando los futuros problemas. Porque hubiera sido a un hijo, bueno, ha nacido acá, pero es parte del reino de España, ¿no? Ustedes saben de que, por ejemplo, Canadá, ¿no?, fue parte del sistema colonial, ¿no?, en este caso de Norteamérica. Chile, aparte de la minería, no tiene muchas cosas que nosotros tenemos, pero está. Miren, en Chile no está blancos, zambos, indios y los negros, ¿no? Entonces, los negros que vienen de África van a estar en la parte más baja de la sociedad, ¿no? Un estigma que hasta ahora funciona, ¿no? Un estigma que es un problema, ¿cierto? Entonces al negro se considera pues ignorante, rojo, y muchas taras sociales se dan a los negros, ¿no? Y es parte pues del problema que tenemos en el Perú, ¿no? Pero también hay que ver una cosa, ¿no?, que los señores afrodescendientes participan de eso, ¿no? Ellos se juntan entre ellos nomás, ¿ah? ¿Sí? ¿Sí o no, amigo Julio? Sí, ¿no? ¿Cómo es ahí en el Callao, ahí en Puerto Nuevo, en Chorita? Saludos a todos los que están suscritos y siguen este canal y también al público en general. Vamos hoy a avanzar un nuevo video. Esta vez el tema de hoy es la sociedad colonial en el Perú, en los tiempos del virreinato. No se olviden de compartir, también de los que falta suscribirse acá al canal de Historia, y así para que se pueda difundir este grandioso conocimiento, este hermoso conocimiento del presente y del pasado. Bueno, vamos, como ya se mencionó, a hablar de la sociedad colonial en los tiempos virreinales aquí en el Perú. Cabe recordar que el virreinato del Perú va a abarcar desde mediados del siglo XVI hasta la segunda década del siglo XIX. Son prácticamente casi 300 años de historia que van a marcar bastante la historia de nuestro país. Muchas de las cosas que ahora nosotros tenemos los peruanos vienen del virreinato, la identidad hispana, también tenemos el idioma, la religión que es mayoritariamente católica en nuestro país. Por eso la gran importancia de estudiar el virreinato. Esta vez nos vamos a dedicar más que todo al aspecto social. En primer lugar, hay que ver claramente el carácter de la sociedad colonial, ¿no? Que va a ser un carácter clasista, puesto que se divide en clases sociales, hay obviamente relaciones de explotación. Es racista, puesto que los españoles utilizaron la diferenciación del color de piel para que así se justifique la explotación de las masas, específicamente de la población de origen andino autóctono y también a los traídos a la fuerza desde África, ¿no?, la población afroamericana. Y estamentales, está bueno este concepto de estamentos, viene desde la época medieval, ¿no?, en la cual tenemos los estratos bien marcados, ¿no? Tenemos el estamento de la nobleza nacida con privilegios, y también está el estrato del pueblo, ¿no?, los trabajadores, ¿no? Y esto va a ser inclusive justificado bastante por la Iglesia católica, que viene a ser una institución predominante en los tiempos del virreinato. Y claro, según algunas verificaciones, tenemos tres sectores
participar colaborando con los españoles para derrotar al Tahuantinsuyo. ¿A cambio de qué? A cambio de privilegios sociales. Después el otro sector serán los plebeyos. Estos van a ser conformados por comerciantes, por clérigos, profesionales, artesanos, parte de, claro, es la masa popular que tenía oficios para sustentarse, pero obviamente no van a tener una vida de lujos como si lo tenía la nobleza. Y finalmente tenemos los campesinos y esclavos, ¿no? En el caso del campesinado tenemos los hatumbrunas, que vienen a ser los campesinos pobres, ¿no? Por la población andina, y finalmente también tenemos a los esclavos que eran de origen africano. Cabe resaltar que desde el inicio de la dominación española, los monarcas españoles prohibieron la esclavitud de la población nativa. Por lo tanto, los que van a tener ese estatus de dominación social será la población afroamericana. Bueno, acá observamos, ¿no?, en la imagen, en estos dibujos de Guamán Poma de Ayala de finales del siglo XVI, cómo se expresa la explotación hacia las masas populares. En la primera imagen observamos cómo el clérigo abusa de la campesina en el obraje, ¿no?, obviamente maltratándola, y también por el otro lado, en la segunda imagen, vemos cómo el patrón español maltrata a los esclavos, ¿no?, de origen africano. Es obvio que la sociedad virreinal, como la sociedad peruana de ahora, es una sociedad de injusticia social y de grandes diferencias. Luego tenemos el caso de que a nivel jurídico los monarcas españoles decidieron dividir al virreinato en repúblicas, en cuerpos jurídicos distintos, en tanto república de españoles como en república de indios. Tenemos acá interesante que la república de españoles van a ser conformados por la población de origen europeo, como ya se mencionó, los peninsulares que provenían de la metrópoli y los criollos que vienen a ser la descendencia española ya en estas tierras, que van a